Nuestro siguiente ponente es el Dr. José Fernando Flores Arango, profesor de Weill Cornell Medicine y referente en informática médica. Con su charla, Más allá de la realidad, más cerca de la salud, nos invita a descubrir cómo la tecnología puede acercarnos a una atención más humana, precisa y efectiva. Muchas gracias a la organización, al doctor Castillo, a Andrés, a Caro, que me trajeron para poder compartir un poquito con ustedes un ejercicio de prospectiva y perspectiva, donde vamos a hablar un poquito de la realidad y cómo la realidad puede ser modificada con la tecnología. Esto no me está pasando. Ok, si me regalan... Esperemos a ver que me conecten allá para poder pasar. La idea es que veamos un poquito hacia el futuro que viene, ¿no? Y no va el doctor Castillo, que quería teletransportarse. Hoy acabo de salir. Le teníamos algunas propuestas de teletransportación que podríamos empezar a considerar. Y de hecho empecemos a hablar del tele. ¿Y tele qué significa dentro del contexto general? Cuando hablamos de telecomunicaciones, hablamos de telemedicina. Cuando hablamos de telesalud, ese tele es cuando la distancia es mayor a 0. No es necesariamente que sea lo más lejos que haya, porque el teléfono, para que funcione como teléfono, simplemente son dos personas que se conectan y pueden ser a través de una pared. ¿Me regalan la que sigue, por favor? Lo que voy a decir acá, tengo muchos sombreros, muchos puestos, muchas actividades. No compromete a ninguna de las personas o compañías con las que trabajo porque a veces piso cachos, ¿sí? Y entonces no estamos hablando en ninguna de las organizaciones con las que estoy relacionado, pero vamos a hacer un juego. Y el juego es, que yo creo que me voy a tener que ir para atrás, sin que me vean. Tenemos 5 cartas, de las cuales vamos a escoger una. We have 5 cards and you're going to focus on one of those cards. Okay, you're going to pick one of those cards. And I want you to be sure that you have it. Now we are going to mix them. We are going to remove one. Vamos a remover una. Go back. Do you remember your card? Yep. I want, once I turn off on the cards, to raise your hand. Quiero que levanten la mano una vez voltee las cartas. Si su carta, if your card is not there, si la carta no está ahí. Vamos a contar 1, 2, 3. Okay, what happened there? What happened is Arthur C. Clarke used to say that magic, Arthur C. Clarke solía decir que la magia es indistinguible de una tecnología avanzada. Y voy a seguir en español porque si no nos vamos a demorar mucho haciéndolo al doble paso. Porque cuando hablamos de estas tecnologías y nuevas tecnologías, a veces nos dejamos sorprender y probablemente la respuesta sea extremadamente simple. Si ustedes después van y miran el video y miran la presentación, pues sabrán qué es lo que pasa. Y a veces la magia es simplemente esa ilusión y la tecnología nos produce ilusiones. Recuerden, si van a usar el traductor, usamos este QR para, como les decía, no estar hablando en los dos idiomas. Voy a seguir en español. Y quiero que hagamos otro ejercicio. Esta es una frase recopilada de un artículo de una revista. Dice, a pesar de su valor, nunca se generalizará. Es extremadamente dudoso porque su aplicación beneficiosa requiere mucho tiempo.
causa muchos problemas, tanto al paciente como al profesional. Y el color y el carácter son ajenos a los hábitos que tenemos. Simplemente esta cosa no se va a usar. Vamos a escanear ese QR y me van a decir qué piensan de qué dispositivo estamos hablando. El otro sí funcionó. El otro. Uy, ¿qué pasó? Nos lo quitaron. Ok, marcapasos. Ok, ¿quién más? Rayos X, me supongo que es el X, no pasó. Información. El cambio. La inteligencia artificial. Y ahí quien sigue, rayos X, inteligencia artificial van compitiendo. Si me regalan la otra, por favor, ¿qué tal si yo les digo que eso ocurrió en 1834? Y fue Forbes en The Times hablando sobre el estetoscopio. Esa es una reflexión para que pensemos cómo dentro desde la disciplina de la salud y de la medicina, a veces somos reacios a aceptar la tecnología, porque cambiar es difícil. Y el cambio asusta. Y esa probablemente ha sido la palabra de estos días. O sea, estas nuevas tecnologías nos dan miedo y lo que no conocemos, pues tratamos de evitarlo. Y a veces entonces le atribuimos esas propiedades mágicas a la tecnología donde pues se vuelve un reto. Cuando hablábamos de la concepción tradicional de telemedicina, y esto es 1925, en las revistas la gente se imaginaba que esto fuera telemedicina. Estamos hablando 100 años atrás. A duras penas existía el teléfono y no había concepción de televisor. Pero ya habían visionarios que lograban pensar en diferentes elementos, como está el video, está el audio. Pero el más importante que quiero que le presten atención es el instrumento de manipulación que tiene el médico y el instrumento que está al lado de la paciente. Ya se anticipaba a un examen físico remoto de los pacientes. Ahora, ¿por qué estamos tan asustados ahora? Y si me regalan la siguiente, es porque cuando nosotros empezamos a comparar las diferentes AIs o las diferentes tareas para las que las AIs son entrenadas, hemos empezado a ver que desde el 2015 hay una serie de tareas que los computadores hacen mejor que los humanos. Eso es lo que ha empezado a generar miedo, porque no nos anticipábamos a eso. Y como nos gusta ser antropocéntricos, por mucho tiempo la Tierra fue el centro del universo y a veces no aceptamos que pueden haber cosas que pues, funcionen mejor que nosotros. Y si me regalan la siguiente, también un poquito de historia. Desde el 2016 se da el cambio en la percepción pública de la inteligencia artificial, es porque ya no son las universidades las que están haciendo inteligencia artificial, sino que se hace la transferencia de conocimiento hacia el mercado. Eso es lo que realmente ha hecho que sea más visible, porque el mercado tiene un músculo financiero de vender más, porque esa es su misión, mientras que el de la universidad es simplemente el del conocimiento. Lo que pasa es que estamos viviendo esa era de la transformación. Si me regalan la próxima, esta es una diapositiva que llevo 20 años presentando y es entender que el personal asistencial tiene 5 roles básicos. El clínico, el educador, el comunicador, el investigador, estudiante, administrador.
Y en todas estas esferas va a haber un rol de las tecnologías de información y comunicación. Y cada una de ellas van a ser afectadas por ellas. Y si me prestan la siguiente, hoy hablamos de la quíntuple meta, ¿no? Que tenemos que mejorar la experiencia del paciente, reducir costos, mejorar los resultados, equidad en salud y el bienestar profesional. Todas estas actividades se pueden soportar por tecnologías de información y comunicación. Porque es que si pensamos como la tecnología, como la herramienta que nos hace la vida más fácil, pues ese debería ser el propósito. A veces es que con la discusión que teníamos esta mañana, la mala implementación de tecnología es donde fallamos. Y es el ejemplo clásico, y ya lo han mencionado en algunas de las charlas, que a veces pretendemos usar un martillo cuando lo que tenemos que usar es un destornillador. Y es muy común que cometamos ese error. Hasta el año pasado, y por eso estaba preguntando si el doctor Castillo estaba por aquí, desde el concepto de la informática en salud, veníamos hablando de 4 eras en la salud. Y son eras que se modifican desde el servicio, desde el escenario en que prestamos los servicios de salud, desde cómo documentamos los encuentros, cómo nos comunicamos entre los actores de salud, cómo nos relacionamos y cómo es ese proceso diagnóstico y terapéutico. En esto nos podemos quedar una maestría completa, pero desde octubre he introducido el concepto de la salud 5.0 y es hacia donde estamos yendo. Donde el servicio de salud es un servicio que ya no es solo reactivo, ni predictivo, ni de promoción, ni participativo, sino que la tendencia hoy es el autocuidado, que ya lo veíamos, ¿ya? Yo quiero estar empoderado de mi cuidado. Yo quiero manejar mis datos. Yo quiero tomar mis decisiones. Y hemos visto cómo también los escenarios, los tradicionales de la consulta externa, el hospital, las ayudas diagnósticas. Después empezamos a hablar del escenario de atención prehospitalaria. Hablamos de escenarios distribuidos porque la telemedicina nos permitía distribuir la atención. En la 4.0, que es cuando aparecen los dispositivos móviles, pues la salud se vuelve ubicua, pero hacia la 5.0 aparece la realidad extendida. Y cuando estamos documentando, pues pasamos del papel a la historia clínica electrónica, la personal, la unificada, y ya estamos hablando de los gemelos digitales o los digital twins. A esas dos cosas me voy a referir especialmente porque, como les decía, si no, no acabamos. ¿Me regalan la próxima, por favor? Y la próxima. Ok. ¿Qué es realidad extendida? ¿Qué es VR? ¿Qué es AR? ¿Qué es MR? Porque esas siglas las vamos a empezar a ver en todas partes. Entonces, si me regalan la próxima, cuando hablamos de realidad extendida, en realidad es un concepto que agrupa la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. ¿Qué es la realidad virtual? Es cuando logramos hacer interacción de seres humanos en ambientes computacionales, y ya lo mencionaban ahorita. O sea, cuando estamos en una red social virtual, porque aquí estamos en una red social presencial, estamos en un ambiente virtual. Cuando esa relación ocurre en el ciberespacio, pues ya estamos teniendo una realidad virtual. Pero si yo utilizo objetos digitales que pueden interactuar con el espacio físico, es lo que llamamos la realidad aumentada. Y no sé si se acuerdan del juego del Pokémon Go. Sí, que uno iba cazando Pokémones y veía el Pokémoncito a través del celular. Ese es el mejor ejemplo de la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad mixta? Es donde yo puedo tener realidad aumentada, pero también una interacción a través de realidad virtual. Y es donde esa interacción aparece esa telepresencia o la teleportación, que no es necesariamente física, sino que es una teleportación digital. ¿Me regalan la próxima, por favor? Por allá en el 2007, entonces, se hacen los primeros estudios en una herramienta que se llama Second Life. Second Life era es un ambiente virtual que todavía existe. Y universidades intentaron montar procesos de formación en Second Life.
Y desde usabilidad se mostró que eso no era realmente tan práctico. Preferimos tener la interacción más directa, la interacción con la diapositiva, porque además la legibilidad de eso era difícil. El ancho de banda no daba para poder interactuar. Y se crearon universidades y hospitales, ¿sí? en esos escenarios, pero fue una tecnología que no pasó el valle de la desilusión en lo que los ciclos de adopción de tecnología aparecen. Pero si me regalan la siguiente, contarles un poquito de historia, la próxima. Por allá en el año 2007, y esto es para hacer una reflexión acerca de las capacidades que tenemos en Latinoamérica. Con recursos de Isagen, la empresa de generación de energía de Antioquia, en la Universidad de Antioquia se desarrolló un programa que se denominó Telemap. Eran herramientas tecnológicas, eran 9 herramientas tecnológicas para la solución del problema de las minas antipersonales. En ese entonces, Colombia era el segundo país con problemas de minas antipersonales en el mundo después de Afganistán. Y la solución, pues, tenía un componente de formación comunitaria, formación de primeros respondientes, formación de redes de servicios, y de hecho de ahí surgió la tecnología en atención prehospitalaria de la universidad. Aparece el PONALSAR, que es la unidad de la Policía Nacional de Búsqueda y Rescate, y de hecho podíamos hacer telepresencia ya desde 2007. Y si ven, aquí está el señor policía con una tablet que tenía una cámara al otro lado y estaba transmitiendo hacia el hospital universitario donde el doctor Alejandro ya trabaja. Y de hecho, este es un video que hicimos para allá en esa época. Este era un helicóptero de la policía, esta era una ambulancia y ese es el servicio de urgencias que estábamos conectados y logramos hacer el relé de la información a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Si ustedes ven, había un computador en el helicóptero, pero esa historia clínica no la podíamos llevar a urgencias. Y en la ambulancia, cuando probamos eso, los pobres enfermeros se mareaban. Pero lo hemos probado, o sea, esa telepresencia podría no, o sea, no siempre porque tengamos la posibilidad de usar la tecnología va a ser útil. A los 8 días que grabamos el video, ya habíamos articulado la respuesta, hubo un evento real que tuvimos que atender y pues de ahí después siguió funcionando y demostró cierta utilidad y mejoramos la oportunidad de respuesta. También en la Universidad Pontificia Bolivariana pues ha habido inquietudes en hacer telepresencia y en hacer interacciones y hay un proyecto que se llama ADA, que son las herramientas de asistencia en el diagnóstico antenatal, que busca conectar la triada del especialista, el cuidador primario y los pacientes a través de tecnologías. Y esa historia clínica que ustedes ven ahí es una historia orientada a datos que tiene una inteligencia artificial por detrás que se denomina una máquina de soporte vectorial. Simplemente creamos unos escenarios y de acuerdo a unas acciones se puede simular un escenario nuevo y se solicitan nuevas información. Es una historia clínica que depende del dato que uno le vaya metiendo o proveyendo, va a preguntar otras cosas. Y funciona tanto para el prestador primario como para la paciente y es capaz de generar las alertas y la clasificación para que desde el hospital de alta complejidad hagan la intervención y hagan la presencia. Y permite mejorar la resolución y no tener que remitir a la materna con el expulsivo que necesita una cesárea urgente a última hora o tener una clínica de alta complejidad llena de partos vaginales que no son costo-beneficios en ese entonces. Pero había que entrenar a la gente en el manejo de las guías de práctica clínica y de hecho se desarrolló un juego serio que se llama SimSig, es un simulador de las guías de práctica clínica ginecológica, donde había un hospital virtual donde los individuos pueden interactuar con pacientes simulados, con la historia clínica y ejecutar las acciones, que era la forma como se enseñaba esta tecnología. ¿Me regalan la otra, por favor? Después, cosas de la vida, terminé por allá en Texas
y como fellow del Centro de Salud de Sistemas y Diseño, empezamos a continuar preguntándonos cómo hacer telepresencia. Y uno de los grandes problemas, pues ya hemos solucionado el audio, el video, y se acuerdan de esa imagen de 1925. Una de las cosas más difíciles de transmitir es el tacto. Y empezamos a investigar cómo podemos representar el tacto. El Da Vinci presentaba alguna simulación del tacto y había unos guantes para el tacto. El primer experimento que hicimos, me regalan la otra, fue este software, que es un simulador para hemorragia posparto, donde mediante áptica somos capaces de ver cómo modifica el tono uterino de una paciente que tiene una hemorragia. Y si ven, pues hay unos escenarios de interacción donde se puede sentir a través de los guantes esa sensación. Lo que no hemos sido capaces de simular todavía es, no simular, sino cómo capturar el tacto desde el paciente. O sea, hoy podemos generar la sensación y la ilusión de tacto, pero ¿cómo lo vamos a medir al otro lado? Ese es todavía el problema, uno de los problemas que tenemos para la telepresencia. Que ya podemos traer imagen, podemos traer video, pero no podemos traer tacto. Olor, está más difícil. Y gusto, tampoco. Hay algunas aproximaciones a olor desde la realidad aumentada, pero esos van a ser limitantes para poder tener realmente toda esa interacción. ¿Me regalan la próxima, por favor? Posteriormente, con el Centro de Innovación en Salud Mental de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, me regalan la próxima, desarrollamos una aplicación que se llama ARAT, que es realidad aumentada para el entrenamiento asistido en compartidores de tareas en salud mental. Si ustedes ven, pues ahí está la doctora No, que es la líder, hablando con Álvaro. Álvaro es un avatar que se presenta en realidad aumentada. Ella está en su oficina y Álvaro puede ser proyectado en ese escenario. Y la otra es Kat, que son dos pacientes que hemos desarrollado. Y esta tecnología nos permite entrenar prestadores de salud en tamizaje, evaluación, psicoeducación y documentación de eventos de salud mental. Podemos cambiar el caso de uso, podemos cambiar el paciente, porque tenemos una especificación que de hecho es la misma que se creó para ADA, donde decimos que en vez de un paciente obstetra, este es un paciente de salud mental o puede ser un paciente de otras condiciones. Otros de los avances que se lograron acá es la simulación de estado de ánimo, y de hecho la respuesta del paciente es condicionada al tono del lenguaje que estamos usando. Este tiempo es una integración de un montón de inteligencias artificiales que empieza desde el speech to text, de cómo traducimos el lenguaje hablado entre texto. Ahora el lenguaje de texto tiene un procesamiento de lenguaje de ese lenguaje para poderlo traducir en un entendimiento de cuál es la pregunta o cuál es la interacción que está ocurriendo. Va y busca una serie de respuestas dentro de la máquina de estado que es el paciente, me devuelve la respuesta en texto, pues yo la tengo que expresar verbalmente, entonces tiene un generador de voz artificial que después va a ser mapeado artificialmente a la respuesta del avatar, y son un montón de cadenas. Entonces, como ven, no hay una inteligencia artificial, sino que podemos enlazar un montón. ¿Me regalan la próxima, por favor? Y esto es lo que no es mío, pero lo que viene es la realidad aumentada para neurocirugía, que es una de las que son relativamente más fáciles de hacer, porque como tomamos tomografías y podemos hacer planeación estereotáxica, es relativamente fácil de sobreponer un procedimiento de estos. Y el otro es realidad aumentada para buscar vasos de difícil acceso, donde por simplemente visión infrarroja con proyección sobre la piel podemos hacer el mapeo de dónde se encuentran las cosas. Entonces miren que
desde la formación y de pronto ya empezando hacia la parte clínica, lo podemos ver y me regalan la próxima, por favor. Esta noticia salió hace 3 años, que es la de la teletransportación de un médico a la Estación Espacial Internacional, pero tiene un problema muy grande. Los pacientes potenciales, que eran los astronautas, veían al médico, pero el médico no veía a los pacientes. O sea, vuelve y juega. Una tecnología muy guau para las noticias, pero donde la implementación no está resolviendo un problema real. O sea, sirve mucho para anunciar cosas, pero probablemente tenemos que hacer el contrario. Igual, ¿vamos a llenar las casas de los pacientes de cámaras? No creo. ¿Vamos a tener cámaras que nos manden esa información constantemente? Pues probablemente el celular, pero la interacción es diferente. Vamos a estar limitados por ese tipo de tecnologías. Me regalan la otra. Y de ahí viene entonces el concepto del gemelo digital, que es cómo convierto a una persona en datos. ¿Qué hemos hecho? Porque no tenemos muchos datos y la gente no comparte muchos datos, como lo explicaban ahorita Alejo, Caro, Jorge y Carlos. Entonces tuvimos que hacer una investigación de generar datos sintéticos para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. Y hay unas herramientas como Cynthia, que basados en datos poblacionales, en lo que es público a través de salud pública, yo puedo generar historias clínicas electrónicas simuladas que me dan cuenta de esos pacientes. De hecho, si ustedes van a Kaggle, pueden descargar toda la simulación de pacientes maternas en los últimos 10 años de Colombia con la morbilidad, mortalidad y natalidad que está reportada. Los nombres no son, los médicos no son, pero la distribución por municipio sí es. Y eso nos ha permitido empezar a trabajar varias simulaciones en lo que es la detección temprana del riesgo obstétrico. Eso es para la utilidad que tenemos los gemelos digitales. Si yo puedo generar una copia con la información de una persona, pues voy a poder generar una simulación y probar diferentes alternativas y tratamientos, porque ahorita hablamos del teorema de Bayes. El teorema de Bayes es cuál es la probabilidad dado que. Y existen unas redes de inteligencia artificial que son las redes bayesianas, donde uno puede entonces hacer series de tiempo, proyecciones y predecir qué va a pasar. Cuando empezamos a recoger un montón de datos, entonces nos acercamos a esa deseada salud de precisión, pero tiene un problema. Entre más datos recogemos de un individuo, menos se va a parecer a un grupo de referencia. Y si no se parece al grupo de referencia, el experimento tiende a ser de un tamaño menstrual igual a 1. No hay con quién compararlo. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener que tener nuevos métodos de aproximación en la predicción que tendremos que aprender a validar y tenemos que aprender a aceptar. Porque la medicina basada en la evidencia no aplica. Porque la medicina basada en la evidencia solo aplica cuando hay evidencia. Pero cuando n es igual a 1, no tenemos ni idea. La única forma de aproximarnos va a ser mediante simulaciones y análisis estocásticos, que son los análisis probabilísticos, de ver cuál podría ser la mejor alternativa. Y probablemente ese sea el futuro hacia los casos más difíciles y la precisión, pero es de lo que tenemos que tener en cuenta. Importante, toda esta tecnología va a generar brecha digital. No dejar a la gente atrás. Y por eso discutíamos que el teléfono sigue siendo válido. Porque si todos nos vamos a que la aplicación tiene que estar en iPhone, ¿qué va a pasar con los que no tienen iPhone? No se puede hacer eso. La siguiente, por favor. Ahora, para cerrar, ¿qué aprendimos? Diez segundos, porque ya estamos sobre el tiempo. O si quieren decir qué aprendimos. Sí se puede. Nos falta. De hecho, eso decía la camiseta de un hospital donde yo trabajaba, que estábamos tratando de hacer una renovación tecnológica y fallamos 2 veces en salir a producción. Tuvimos que sacar camisetas de sí se puede. ¿Alguien ya lo intentó? ¿A qué falta mucho por conocer? Los gemelos digitales
Sí, son una buena herramienta que vienen. La necesidad primero que la solución. Ahí pueden seguir, sí, hay que seguir investigando para poder lograrlo. O sea, hay mucho que va a venir y debemos estar en constante actualización. Me regalan la casi última. 10 puntos que quiero que se lleven. 1. La velocidad del cambio es acelerada. Y va a ser difícil mantenerse al día, pero hay que saber que estamos cambiando. No lo último es lo mejor, por favor, no tener la inmediatez de estar instalando lo último, porque generalmente lo último no está probado y el riesgo de falla es más grande. Van a haber nuevos modelos de atención y de relacionamiento que tenemos que empezar a ser innovadores en eso. Salgámonos del cuento tradicional de cómo nos relacionamos con quien consume nuestros servicios, porque van a haber formas diferentes y los hospitales probablemente van a seguir existiendo para el paciente agudamente enfermo, muy grave, pero la tendencia es al cuidado en casa y cómo nos integramos dentro de los sistemas. Entender la necesidad, bueno, esa quedó capturada. La siguiente. Los retos más grandes van a ser en los flujos de datos, como lo discutíamos antes, porque es que no es solo del estándar, sino cómo vamos a hacer con todos esos datos. Siguiente. Paciente es proactivo. Él va a ir a internet, a Doctor Google, a ChatGPT, le va a preguntar qué tiene y tenemos que estar preparados para eso. Debemos desarrollar nuevas habilidades, ya nos lo decía Borja, en cuál son esas habilidades de liderazgo, pero también hay otras habilidades de entre esos aspectos de clínico, educador, comunicador, administrador e investigador que tenemos que desarrollar. Definitivamente la atención va a ser centrada en el paciente, ya no va a ser más centrada en el médico como ha sido tradicionalmente, porque era el que tenía el poder. Recordar, no hacer daño. Es lo más importante y viene la misma discusión ética. ¿Cómo voy a abrir un paciente que está completamente la piel sana? Pues porque hay un mal menor que va a contribuir a mejorar un mal mayor. Eso va a pasar, ¿sí? Y recordar que los medicamentos tienen efectos adversos y todo esto. Compartir el conocimiento, porque cuando no lo compartimos se nos queda almacenado. Y con eso termino. Cualquier cosa que sea en internet, José FFLO, ese soy yo, pero ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Qué pena que me le robe tiempo.